como digo, después de esta interesantísima conferencia plenaria y no menos interesantísimo debate posterior, damos comienzo a la primera de las mesas redondas de esta jornada, que lleva por título Anarquismo y representación obrera. Parafraseando al escritor británico Thomas de Quincey, que calificaba al opio como un justo, sutil y poderoso veneno, el escritor español Julio Camba, anarquista en su juventud, afirmaba que la anarquía es también uno de los paraísos artificiales y bien vale la pena visitar este paraíso cuando no se dispone de otro natural. Pues en efecto, paraíso artificial para el pueblo, y que hizo del anarquismo un movimiento muy popular, hasta que un sector extremista lo convirtió en impopular y minoritario. Pero nos queda la literatura, nos queda como paraíso artificial la literatura anarquista, obrera, y los autores que la protagonizaron: Felipe Laiz, Benigno Bejarano, la familia Morales Monseni y otros nombres de los que van a ocuparse los miembros de esta mesa, que ya sin mayor dilación voy a empezar a presentar. En primer lugar va a intervenir Jessica Alejandra Noriega Palmero. Leo muy brevemente su currículum. Es graduada en Literatura General y Comparada por la Universidad Complutense de Madrid, por esta casa. Actualmente estudiante del Máster de Estudios Literarios. Durante el curso pasado ha sido beneficiaria de la beca de colaboración en departamentos universitarios que concede el Ministerio de Educación, y gracias a la cual está realizando una investigación sobre novela rosa y teoría de los géneros literarios. Así que, como ven, está especialmente adestrada en el título de su conferencia, lo que nos va a hablar seguidamente, su materia. Además, ha participado en varios proyectos de investigación docente, en experiencias de aprendizaje fuera del aula, que sería un poco prolijo de enumerar. Prefiero ya darte entrada, que considera tu intervención, que se titula Nuevos temas y géneros populares. Folletín, novela por entregas, literatura erótica y galante. Gracias, José Miguel, por la presentación y muchas gracias al comité organizador por la oportunidad de estar aquí. Realmente el título de mi intervención es Del kiosco a la revolución amorosa, un análisis genológico y estructural de 3 novelas rosas anarquistas de Federica Montseny. Y voy a comenzar simplemente estableciendo cuál es el interés que tiene el anarquismo en la literatura popular. Laura Medina, en su artículo El poder de la lectura como herramienta revolucionaria, analiza el fenómeno de la lectura relacionado con el anarquismo, atendiendo especialmente a los lugares de socialización lectora, como son las bibliotecas de los Ateneos, donde no solo había acceso a estas colecciones de novela corta y otros textos programáticos, sino que también se producían comentarios y debates acerca de las obras leídas. Y también hace un recuento de las diferentes series de textos que se publicaron en el territorio español durante los años 30, entre los cuales, por su volumen, por su gran número, destacan los textos de carácter sociológico moralista. Son textos sencillos, muy accesibles, que tendrían como objetivo introducir a la población obrera en la lectura, y prepararla para futuras lecturas de carácter más programático. Él concluye su artículo con esta cita: este tipo de novelística libertaria pretendía ser una alternativa real a la literatura de consumo burguesa, muy consumida pero criticada por su falta de contenido crítico y de denuncia social. Entre estas series destaca sobre todo la novela Ideal, que estuvo asociada a la revista Blanco y se publicó desde 1925 hasta el año 38. Superó la censura de la dictadura de Primo de Rivera y publicaron más de 500 títulos de diversos autores. Como antecedentes, el folletín, con el que comparte la morfología y también un tono sentimental, y la novela corta revolucionaria, sobre todo las series asociadas a la editorial Prensa Roja, que se publicaron al principio de la década de los 20. Sobre la función o los objetivos de la novela Ideal, en la revista Blanca, cuando se presentó la serie, se presentaba que esta serie, el propósito que tenía era interesar por medio del sentimiento y la emoción
a los lectores de la revista blanca, ¿no? Y que atraerlos hacia las luchas para instituir una sociedad sin amos ni esclavos, sin gobernantes ni gobernados. Entonces ya están ahí, digamos, las dos líneas de trabajo: por una parte la propaganda y por otra parte el entretenimiento, ¿no? La propaganda a través del entretenimiento. El corpus que voy a analizar son 3 novelas cortas de Federica Montseny que aparecieron en 3 años consecutivos en esta serie. Ella estuvo muy vinculada a la revista debido a la propiedad, a la dirección de la misma por parte de su familia, y es más conocida sobre todo por su labor de activista, por sus textos políticos, y como señalan Prado y Guirao, quizás su narrativa corta no ha sido tan estudiada por considerarse textos menores. La primera novela es El amor nuevo, que relata un triángulo amoroso entre Gloria, Adelfa y Juan. Adelfa y Juan son pareja, tienen un hijo, viven juntos, y Gloria llega al pueblo en el que ellos viven y digamos que genera problemas en esa relación cuando le declara su amor a Juan. En El otro amor también aparece el personaje de Gloria. Esta vez ella está en Barcelona con una amiga suya inglesa, Mary, que le presenta a Fermín Ulloa, un obrero que está enfermo de tisis, y Gloria la acoge en su casa para que él pueda descansar y recuperarse, y en esa convivencia va surgiendo entre ellos la llama del amor. Por último, el amor errante es la relación que existe entre Gloria y León. León es un pintor y ellos se enamoran, se retiran al campo, viven su amor, y al final la cotidianidad apaga la llama de ese amor y se separan y cada uno se va por su lado y terminan de manera amistosa esta relación. ¿Cuál es mi marco teórico y mi metodología? Bueno, mi marco teórico son los Popular Romance Studies, que son todos aquellos estudios que se ocupan de la representación del amor romántico en diferentes productos culturales, y en particular voy a valerme de la definición de Pamela Regis que hace en esta obra, cuya cubierta pongo en la diapositiva. Ella habla de la novela rosa como una obra ficcional en prosa que cuenta la historia del cortejo y el compromiso de una o más heroínas, y propone una metodología estructural que cuenta con 8 funciones que toda novela rosa tiene que tener para poderse catalogar dentro de este género, poderse incluir en el género. Entonces voy a comentarlas muy brevemente y luego pasaré a destacar las cuestiones que considero más importantes de cada una de las novelas. En primer lugar, la definición de la sociedad, que siempre se suele encontrar al principio de la novela, y que en el caso de los textos de Montseny es negativa, puesto que se critica la doble moral burguesa, las duras condiciones de trabajo a las que se enfrentan los obreros, y sí, un poco la hipocresía que existe en la manera de relacionarse entre hombres y mujeres. El encuentro de héroe y heroína suele estar bastante relacionado con la atracción. Ya en su primer encuentro se suele describir la atracción que existe entre ellos, que es lo que sucede en estas 3 novelas, destacándose bastante la importancia de las miradas y de los ojos en revelar esa atracción. El obstáculo es la barrera que existe para la unión amorosa entre héroe y heroína, que puede ser tanto interna como externa, y hay una variedad de obstáculos en estas 3 novelas. La declaración del amor es bastante importante. Lisa Fletcher, por ejemplo, que es otra teórica de los Romance Studies, basa toda su definición en esa declaración de amor y en la fuerza declarativa, fuerza elocutiva que tiene la oración te quiero o I love you. Y bueno, también dedicaré algunas palabras a esta cuestión. La muerte ritual se refiere al momento en el que el obstáculo que existe en la relación entre héroe y heroína parece insalvable, parece que nunca van a poder estar juntos y que no se va a poder, digamos, disolver esa barrera que existe entre ellos. El reconocimiento, como su nombre indica, se refiere al descubrimiento de una nueva información que cambia el rumbo de la trama y se disuelve el obstáculo, ¿no? Y ya pueden estar juntos héroe y heroína. Y por último, el compromiso, que para Regis se relaciona directamente con el matrimonio, pero ha matizado un poco su definición, y que a mí me parece que es la función más
diferencial, ¿no?, en esta narrativa anarquista, puesto que la función propagandística que tienen los textos de Montseny se encamina precisamente a restablecer la manera de relacionarse que existe entre hombres y mujeres. El anarquismo obviamente critica duramente la institución de la familia, en tanto que se relaciona con la propiedad y la dominación, y el matrimonio es una institución que obviamente está muy relacionada con la familia y la propiedad. Entonces, bueno, en la primera novela, El amor nuevo, hay un claro compromiso con el hijo, que simboliza el futuro. En las otras dos novelas es un poco menos clara, pero en tanto que considero que si se adscriben al género y hacen uso de todas estas funciones, sí que propongo, aunque tentativamente, una suerte de compromiso, ¿no? Bueno, en El amor nuevo me gustaría destacar sobre todo que Gloria es la encargada de denunciar esa definición negativa de la sociedad. Ella se transforma en burguesa porque de repente descubre que tiene un padre adinerado y que le ha dejado su herencia, entonces se empieza a mover en ambientes diferentes en los que se asfixiaba en aquel ambiente enrarecido, donde solo existía moral en lo aparente y las inmoralidades se multiplicaban en la sombra. La declaración de amor que Gloria expresa a Juan también me parece bastante particular, porque se presenta como una transgresión, ¿no? Ella dice: yo he atropellado las costumbres presentes que imponen el silencio de la mujer enamorada porque no he estado dispuesta a permitir que, por no hablar, mi amor quedara sin correspondencia. También ese peculiar compromiso que ya he citado, ¿no? El amor nuevo que da título a la novela es el hijo de Juan y Adelfa, que se relaciona con el futuro, que es un tiempo muy preferido en todas las novelas de Montseny, al pasado o incluso al presente, que se alarga y que es el momento del goce amoroso, ¿no? Y por último, señalar que en esta novela se aplica el léxico del combate al campo del amor, que también se relaciona con la lucha obrera y con todas las dificultades que tienen que superar los protagonistas de Montseny. En El otro amor me gustaría destacar que esta definición negativa de la sociedad se asocia directamente al espacio, puesto que Barcelona en varias ocasiones aparece descrita como monstruosa, puesto que es la responsable de la enfermedad de Fermín Ulloa. Y bueno, los dominios conceptuales de la vida y el amor se expresan a través de una correspondencia con las estaciones del año. Ulloa vivía la vida del mundo, esperaba aún como la próxima primavera de su pasión una primavera humana. Esto también se repite en otras novelas de la autora. Y aquí me gustaría también adelantar una cuestión a la que aludiré al final de mi presentación, que es la de la utopía amorosa. De acuerdo con Richard Dyer, todos los productos de entretenimiento presentan una característica utópica, ¿no?, a través de lo sentimental. No ofrecen un programa utópico, no dicen cómo se organizaría una sociedad utópica, sino que presentan cómo se sentiría ese tipo de sociedad. Y bueno, él propone 5 categorías de la sensibilidad utópica: energía, abundancia, intensidad, transparencia y comunidad. En este caso me gustaría subrayar a Gloria como solución utópica a la escasez de salud de Fermín. Él le dice en un momento dado: me has amado ofrendándome la plenitud sana de tu vida, la riqueza de tu cuerpo y de tu alma. Ella, Gloria, en las 3 novelas además, se presenta como la encarnación de la energía, como la potencialidad de acción humana y como modelo de transparencia, puesto que es una de las únicas mujeres que expresa clara y directamente sus sentimientos y sus deseos hacia los hombres. Y bueno, muerto Fermín, el compromiso final de la novela sería con la causa anarquista. Mary le intenta consolar a Gloria y le dice: es necesario que nos levantemos contra todo el dolor del mundo, contra toda la injusticia, contra todo el desequilibrio. Es un final un poco agridulce que evidencia además una característica que Santonja y Weber destacan acerca de estos textos libertarios, y es que se resalta el papel del esfuerzo individual en detrimento de las acciones colectivas. A pesar de que Mary habla en plural, las amigas se separan, puesto que el único nexo que existía entre ellas era Fermín, ¿no? Entonces sí que tienen un carácter bastante individualista y no ofrecen soluciones programáticas o comunitarias los textos de Montseny. Y voy ya al amor errante. En esta novela existe una mayor importancia en la declaración de amor.
puesto que el obstáculo es doble: por un lado Nuria, el primer amor de León, y por otro, una vez ya han estado juntos y ya han hecho su vida juntos, la monotonía de la vida en la ciudad es la que acaba con su amor, ¿no? Habían abandonado ya su chalet del monte, la rama aguileña en que tejieron la cuna del hijo, y vivían ahora en la metrópoli, devueltos a la vida de relación, conviviendo con los hombres, trabajando y agitándose, no bastándoles ya su amor para llenar su existencia. Y en este caso la muerte ritual es la muerte literal de ese amor, pero también se produce una transformación de la relación a partir de un cuadro que León pinta de Gloria, y esto me lleva a hablar de nuevo acerca de la mujer y del cuerpo utópico. Álvarez Junco, Cruz Cámara y García Guirao señalan la engañosa glorificación, la constante idealización que se produce en estos textos de la figura de la mujer, y he puesto aquí parte de la descripción que hace el narrador de Montseny de ese cuadro, ¿no? Surgió Gloria como sublime y sobrehumana. No eran solo las facciones, los ojos, la sonrisa los que reproducía el cuadro, sino el reflejo interior, la luz secreta que alumbraba las pupilas, afluía al rostro, limpaba la frente amorosa. Era la repercusión de ella sobre el alma del artista, la visión dentro de la retina y el sentimiento del amante. Esta idealización es común a todas las mujeres que aparecen en las novelas. Adelfa también es perfecta, su moral es intachable, es bellísima, Mary es extremadamente abnegada, y bueno, es una idealización que se extiende a la capacidad que tiene la mujer de engendrar descendencia, y está fuertemente ligada al tiempo del futuro. O sea, se idealiza mucho a la mujer en tanto que puede tener hijos y asegurar ese futuro utópico, ¿no? Digamos. Y he puesto aquí también algunos ejemplos del enclave utópico, al que también hace referencia Jameson, a esa condición de separación, que en este caso y en estas novelas también se identifica con lo pastoral y lo idílico, pero bueno, como no me queda mucho tiempo, no me voy a detener en ello, y voy ya a las conclusiones. Yo considero que los Romance Studies, los Popular Romance Studies, proporcionan un enfoque metodológico que permite relacionar estas novelas con un corpus amoroso, rosa o romántico que va más allá de la novela propagandística, tanto de manera sincrónica como de manera diacrónica, y me parece que el modelo estructural digamos, nos ofrece una vía para distinguir diferentes características y comparar las obras. Coincido con Prado en que la novela rosa anarquista publicada en esta serie es también una lección literaria y cultural según la cual el género folletinesco per se no tiene ideología. Quizá no coincido con los investigadores como Santon y Boehmer, que insisten en destacar la pobre calidad literaria de estas obras, puesto que de las más de 500 siempre analizan una nómina muy reducida, la reducen a un estudio temático, quizá no entrando en otras características estilísticas como uso de metáforas, uso de imágenes, ir más allá a estudiar cómo la estructura se relaciona verdaderamente con el contenido, y porque sí que creo que hay una voluntad en autores, por ejemplo, como Montseny, de crear imágenes bellas y de entretener, agradar, ¿no? Mover al público, que eso no quita que obviamente sean obras muy programáticas y propagandísticas y que haya una gran importancia en el contenido de lo que, y en lo que se quiere decir, pero no quita tampoco el cómo se dice. Y bueno, también me parece que otras vías interesantes para el estudio de corpus popular, ya sea de la Edad de Plata o no, podría pasar por adaptar herramientas conceptuales de la affect theory, sobre todo viendo que estas novelas tienen una gran voluntad de llegar a los sentimientos, a la emoción, ¿no? del lector, y ver si se pueden aplicar, ¿no? al análisis literario. Y también me parecería muy interesante comparar estas novelas con otras series que tienen una temática parecida, por ejemplo la novela rosa, y que se publicaron en una fecha similar, pero con un formato completamente diferente. La novela rosa era una colección mucho más amplia, la disposición era diferente, el precio era mucho más elevado, y bueno, ver cómo esas concepciones del amor varían según también un poco desde qué sector ideológico y a qué público estén destinadas. Y bueno, eso es todo, esta es mi bibliografía, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Jessica, por adentrarnos en estas tres novelas de Federica Montseny, de amor libertario y humano.
paraíso artificial, decía yo al comienzo de la presentación, ¿no? Aludiendo a la expresión de Julio Campa, pero también, como ha dicho el profesor Martínez Martín, también un útil instrumento de movilización social. Bueno, hablar a continuación, ¿verdad? Claro, sí. Les presento seguidamente a Lars Troels-Müller, que por su nombre y apellido ya pueden figurar que no es del barrio de Lavapiés, que no ha venido aquí de Dinamarca, de Copenhague. Es un doctorando de la Universidad de Copenhague. Está trabajando en el proyecto titulado La poesía de Lucía Sánchez Saornil, entre la renovación estilística y el compromiso político del género. Ha recibido profesor de español y de historia de los institutos daneses, además de traducir, y ayer hablamos de traducciones, obras del español al danés relacionadas a la historia de la literatura del movimiento libertario español de finales del XIX y de comienzos del siglo XX. Lars está aquí en España durante 3 meses realizando una estancia de investigación. Puedo decir que ha sido un placer conocerlo y está siendo tenerlo aquí entre nosotros, y te agradezco tu presencia y tu intervención en este seminario. Su ponencia se llama La transición en la escritura de Lucía Sánchez Saornil, 1895-1970, de la poesía ultraísta hacia el periodismo obrero y anarquista. Que va a hablar de esta figura tan interesante que creo que en muchas ocasiones tuvo que firmar como Luciano, ¿verdad? Adelante, cuando quieran. Muchas gracias, José Miguel. Muchas gracias. Y también muchas gracias por la bienvenida tan cálida que he recibido del Club Uruguay. Está siendo un placer pasar estos meses investigando y visitando aquí en la Complutense y en Madrid. Así muchas gracias y por también dar cabida a esta presentación en este seminario. Pues en la presente comunicación voy a explorar cómo la temática de la desigualdad de género es tratada por la poeta, periodista y anarcofeminista Lucía Sánchez Saornil. Para ello voy a centrarme en 2 artículos periodísticos y un poema que abarcan el periodo desde 1913 hasta 1936. En primer lugar, voy a esbozar la vida de Lucía Sánchez Saornil para situarla en su contexto histórico y literario. En segundo lugar, analizaré el artículo Hablan las muchachas, publicado en 1913 en La Correspondencia de España, el poema en prosa El madrigal de tus sortijas, de 1919, y el artículo La cuestión femenina en nuestros medios, de Solidaridad Obrera, de 1935. En tercer lugar, presento una conclusión basada en los análisis. En el momento de publicación de los 3 textos mencionados, Sánchez Saornil tenía 17, 24 y 40 años respectivamente, y por tanto deja en evidencia el desarrollo continuo del feminismo de la autora, tanto como de su forma de expresión y su público escogido. El tema de mi comunicación se relaciona con el presente seminario por tratarse de una autora sin canonizar, que tras una extensa publicación en revistas literarias modernistas, además de vanguardistas, mojó su pluma para alcanzar el público de masas de la clase trabajadora. Lucía Sánchez Saornil nació el 13 de diciembre de 1895 de padres de estrato social humilde. Sus nombres eran Gabriela Saornil Serrano y Eugenio Sánchez Rodríguez. Además de Lucía, la pareja tuvo 2 hijas, Eleuteria y Concha, y un hijo, José. José y Eleuteria murieron prematuramente en 1900 y 1901. Asimismo, la madre Gabriela, que era ama de casa, murió en 1908 de tuberculosis cuando Lucía tenía apenas 13 años. Por esa razón, Lucía, por ser la mayor, se encargaba de las labores domésticas, mientras su padre trabajaba como jornalero y más tarde como empleado en compañías madrileñas de teléfonos. Como podemos ver en las diapositivas, la familia se desplazó entre distintos barrios obreros de la época. Su vida por la capital española se inició en la calle del Labrador 4, que se encuentra en el mismo lugar hoy, manteniendo la misma enumeración según mi consulta en el archivo de Villa. En 1897 se mudaron a la calle de Hortaleza 61, que tampoco ha cambiado de enumeración. A partir de 1902 vivieron en la calle de Hortaleza 132, hoy en día el número 104. Ahora bien, es necesario omitir una serie de mudanzas por restricciones de tiempo y tan solo destacar que entre 1910 y
1937, vivieron en los números 16, 24 y 26 de Paseo de Santa María de la Cabeza. Después de terminar su escolarización en el Centro de Hijos de Madrid en 1913, Lucía publicó su primer poema Miel en la revista Avante, iniciándose en una vocación poética que dejaría sus huellas en una gran variedad de revistas españolas. Desde su juventud, Lucía había expresado puntos de vista feministas que durante los años de la Segunda República se tintaron de su convicción anarquista, con el resultado de que fundó la agrupación Mujeres Libres, junto con la abogada Mercedes como Basada y la médica Antonia Popigascón en 1936. Durante la Guerra Civil Española, Lucía formó parte activa de la organización Solidaridad Internacional Antifascista y fue redactora jefe de su revista semanal Umbral, además de reportar desde el frente. Fue en la redacción de Umbral donde conoció a América Pabloso, la que sería su pareja el resto de su vida. Al final de la guerra, Lucía y América se exiliaron a Francia, pero regresaron a Madrid en 1942. En 1948, la pareja se trasladó a Valencia, donde contaba con la ayuda de la familia de América. Durante su exilio anterior, Sánchez Samil nunca dejó de escribir poesía, actividad que cultivó hasta su muerte en 1970, año en que murió también su hermana menor Concha. América, que vivió hasta 1977, grabó un verso del poema Sonetos de la Desesperanza, como podemos ver en la lápida de Sánchez Samil. Desde una perspectiva literaria, a Lucía Sánchez Samil le tocó vivir la primera mitad de su vida en una España en donde el modernismo, las vanguardias y la poesía de compromiso social tuvieron su auge. Entre sus coetáneas contamos con las voces de escritoras y feministas como Ana María Martínez Sali, Elisabeth Mono, Clara Campoamor, Magdalena Mel y Rosa Saceri, que es como expresado claramente en la introducción a El feminismo en la literatura de la Edad de Plata, que acaba de publicarse, fueron también silenciadas por el franquismo por no representar su modelo femenino. Al intentar trazar el devenir del feminismo de Lucía Sánchez Samil, es apropiado partir del artículo Hacen las muchachas, al ser el primer texto de Lucía en publicarse. Yo no tengo hermanos exploradores, pero cuando los domingos veo a los chicos con sus cuerdas al hombro, sus largos palos y sus pañuelos de vivos colores rodeando sus cuellos, siento mucha envidia al pensar los agradables ratos que bajo la fresca sombra de un anioso pino y aspirando el perfume de 1000 hierbas campestres, mientras escuchan el melodioso trinar de los pájaros y el susurro que algún saltarín arroyuelo, pasarán esos pequeños exploradores. Pero ay, nosotras, las mujeres españolas, parecemos condenadas a vivir sin oxígeno en la monotonía eterna de las calles de la ciudad. En estas líneas, Lucía está llamando la atención a la desigualdad entre chicos y chicas en cuanto a la libertad de movimiento, ya que para los primeros sí está naturalizado culturalmente que vayan a pasar los domingos de excursión, mientras las chicas tienen que permanecer en la ciudad. El antagonismo entre la posibilidad de salir de excursión o no queda bien aclarado a través de los adjetivos y sustantivos evocativos de agrado o de la falta del mismo. Pañuelos de vivos colores, agradables ratos, fresca sombra, anioso pino, el melodioso trinar, el susurro de algún saltarín al revuelo, contrastan evidentemente con la monotonía eterna de las calles de la ciudad. Edúquenos, llévenos a respirar a pulmón abierto el aire sano del campo, eduquémonos para el hogar y mañana sabremos ayudar al que escojamos para compañero de nuestra existencia. Es interesante ver aquí cómo Sánchez Samil aboga por la ruptura de un espacio tradicional del género femenino al incentivar la incorporación de las chicas al excursionismo, a la vez que no llega a problematizar todavía la asociación de la mujer con el hogar directamente. Pidamos a Dios que inspire a algunas de esas inteligentes y bondadosas damas para que se decidan a crear tan beneficiosa institución. Iremos a engrosar las filas de las niñas deseosas de aprender a ser mujeres. Al final del artículo, Sánchez Samil presenta las peticiones a las bondadosas damas de la clase media para que ellas unan sus fuerzas y establezcan una institución de captación de las chicas a propósito de conseguir una mayor igualdad de género. La solicitud de la calidad de las demás será, como veremos más adelante, algo a lo que Sánchez Samil renuncia en su madurez junto a la idea de que las niñas tengan que aprender a ser mujeres
al menos en el sentido tradicional. Esto último anticipa la frase emblemática de Simone de Beauvoir: no se nace mujer, si llega a serlo, porque a pesar de que la autora abogue por una educación del papel de mujer, ya se ve por el contexto que tal empeño no está del todo desprovisto de unas tensiones con respecto a las expectativas del género femenino, que solo irán en aumento a lo largo de su vida. La introducción del ultraísmo en España deja sus huellas en la poesía de Sánchez Saumil. En uno de sus primeros poemas ultraístas vemos de nuevo asomarse la crítica feminista a la sociedad española. En El madrigal de tus sortijas, el yo lírico admira las manos del tú lírico adornadas por sortijas debajo de las grandes ampollas eléctricas. En el futurismo, tanto como en el ultraísmo, vemos la introducción entusiasta de efectos tecnológicos. A pesar de su embellecimiento, quizá a causa de ello precisamente, el dedo parece cercenado y engarzado luego a tu mano con un hilo tibor. A través de este símil inquietante, las consecuencias sociales de la desigualdad de género para las mujeres se muestran como una amputación física. Continúa parafraseando a Juan Ramón Jiménez o tus manos líricas, que ya no parecen ser las manos idealizadas e ilesas de la amada, sino manos que se han convertido en una ofrenda trágica. En estas imágenes poéticas se hace referencia a la objetivización de la mujer como una violencia simbólica ejercida por las joyas, una objetivización que tiene como finalidad la pasividad y docilidad de la mujer dentro del sistema social del patriarcado y de la heteronormatividad. Para finalizar este breve análisis, es interesante ver cómo el género tradicional del madrigal es utilizado por Sánchez Saumil en el título de un poema en prosa, tanto como el hecho de que introduce nuevos elementos del lenguaje, además de una crítica aguda a la objetivización y idealización de la mujer. En marzo de 1933, Lucía publica un artículo llamado Literatura nada más, en el periódico CNT, en donde definitivamente deja por concluida su etapa de poeta ultraísta. En el artículo ella dirige una crítica de clase a los burgueses literarios para de ahí en adelante cultivar el periodismo obrero y anarcofeminista. El último ejemplo de la práctica de escritura de Sánchez Saumil que voy a destacar es de 1935. Cuando la autora lanza una crítica feminista desde el seno del propio movimiento obrero anarquista para llamar la atención a las desigualdades inherentes a este movimiento. Ante todo, para la autora el problema está en la falta de respeto hacia las mujeres por parte de los propios compañeros, un hecho que se traduce en menor visibilidad y participación por parte de ellas. Se queja Vázquez, como yo me he quejado repetidas veces, de que no se haga suficiente propaganda de nuestras ideas entre las mujeres. Y después de observar los hechos, luego de haberlos analizado, he venido a sacar esta conclusión. Interesa poco a los camaradas anarcosindicalistas, no al anarcosindicalismo, cuidado, el concurso de la mujer. Hay que subrayar el hecho de que, como vemos, Sánchez Saumil a estas alturas, en vez de dirigirse a las bondadosas damas o al público literario de gusto vanguardista, denuncia la situación de la mujer española ante sus compañeros obreros, a quienes les debería interesar el potencial de sus camaradas femeninas en la lucha social y, por ende, su falta de acceso a los medios obreros. He visto muchos hogares, no ya de simples confederados, sino de anarquistas, regidos por las más puras formas, las más puras normas feudales. ¿De qué servirán, pues, los mítines, las conferencias, toda la gama de propaganda, si no son vuestras compañeras, las mujeres de vuestra casa, las que han de acudir a ellos? ¿A qué mujeres os referís entonces? Sánchez Saumil termina este párrafo haciendo una crítica interna a los propios compañeros, resaltando la contradicción entre lo dicho y lo hecho. En conclusión, pues, en esta breve comunicación he intentado demostrar cómo el feminismo incipiente de
Lucía Sánchez Saunil, evoluciona hacia un anarcofeminismo desarrollado a lo largo de los años en cuestión, tomando como ejemplo el artículo Hablan las muchachas de 1913, el poema en prosa El madrigal de tus hijas de 1919 y para terminar el artículo La cuestión femenina en nuestros medios de 1935. Al tener la autora por aquellas fechas concretas 17, 24 y 40 años, respectivamente, estos textos nos revelan cómo cambiaba a lo largo de estos años de divulgación el posible impacto social de sus intervenciones escritas por tratarse de distintos géneros literarios y de un feminismo cada vez más explícito. Deja las apelaciones en el lenguaje fluido, llano y descriptivo a las bondadosas damas de la clase media con el motivo de conseguir una mayor igualdad de género, para sumergirse a la estética ultraísta que atisbamos en el poema en prosa una vez concluida la Primera Guerra Mundial, poniendo énfasis en el carácter opresivo de la objetivización de las mujeres que las mantiene pasivas y subjugadas. La crítica a la desigualdad de género sigue y se intensifica a mediados de los años 30, dado que la mujer obrera, a los ojos de nuestra autora, sigue confinada en casa, donde vegeta, y cito, entre las cosas del hogar, confundida entre las cacerolas y los animales domésticos. Sánchez Saunil dejó claro que era importante dirigirse a los compañeros varones, puesto que ellos suponían un freno significativo para la instalación de la igualdad de género, aun siendo partidarios de la emancipación social, económica y políticamente. De ahí vemos que, al renunciar a la idea de que las mujeres acomodadas fuesen capaces de llevar a cabo una lucha feminista con todas sus consecuencias, a base de la convicción de que solo a partir de una estricta coherencia de feminismo anarquista sería posible el cambio, apostó de nuevo por el lenguaje llano y descriptivo, dirigiéndose tanto a hombres como a mujeres por medio de la prensa de masas. Con la presente trayectoria en mente se trazan las líneas que llevan a Sánchez Saunil a ser cofundadora de la agrupación Mujeres Libres en 1936. Y eso. Pues muchísimas gracias, Nash, por esta semblanza que nos has hecho de Lucía, que a veces firmó Luciano, que tuvo que dar también la batalla del feminismo entre sus camaradas anarcosindicalistas. Seguidamente, también tiene que hacer lugar. Está siendo un miembro de esta casa, y creo que madrileña, y de la Universidad Complutense, Amanda San Román. Se la presento brevemente, porque creo que muchos la conocéis personalmente. Amanda San Román, graduada en Filología Hispánica, ha realizado un máster en Estudios Literarios, el máster de Estudios Literarios, aquí, en esta casa, la Complutense, donde actualmente desarrolla una tesis doctoral sobre literatura ilustrada en la Edad de Plata, que creo que le dirige la doctora Dona. Sus líneas de investigación abarcan la poesía española del siglo XX, las relaciones entre literatura y artes plásticas, los estudios en torno al canon literario y los estudios escriturales. Y en esta oportunidad nos va a hablar de un autor que entonces sería más anarquista que bohemio o viceversa, o ambas cosas se complementaban, que es Fernando Mora. El título de la ponencia, Fernando Mora en la novela de hoy, 1922-1932, representaciones de la clase obrera madrileña en la literatura popular ilustrada de los años 20. Pues muchas gracias, José Miguel, y por supuesto muchas gracias a Loeb y a los coordinadores del seminario por su organización del trabajo de organización. Efectivamente voy a hablar de las publicaciones de Fernando Mora en la colección literaria de la novela de hoy. Y lo voy a estructurar de la siguiente manera. En primer lugar, comenzaré introduciendo muy brevemente algunas ideas sobre las colecciones ilustradas. Intentaré no repetir ideas que ya se han comentado. Me centraré después en las publicaciones la figura de Fernando Mora y sus publicaciones en esta colección de la novela de hoy, y después intentaré tratar los modos en que se ha ilustrado, cómo, por qué y para qué la literatura popular, escrita por Fernando Mora e ilustrada por una gran diversidad de dibujantes. Tomaré para ello algunas novelas como ejemplo, pero no voy a entrar tanto en su análisis como en la reflexión en torno a lo que significan como producto y en su impacto sobre los modos y los hábitos de lectura.
Bueno, pues en primer lugar vamos a comentar que la novela corta publicada en colecciones literarias de gran divulgación se presenta, como ya sabemos, como un producto de consumo engranado en un proyecto editorial entre los tan variados que se fundaban y proliferaban en el complejo y en ocasiones contradictorio campo cultural de la España del primer tercio del siglo XX, que se encuentra en un momento de plena transformación a partir del incipiente desarrollo de la cultura de masas. En este contexto, en el que la actividad editorial se plantea a menudo como un instrumento para la renovación social a partir de la promoción de la lectura, y en el que el auge de la ilustración gráfica no solo se vincula con el surgimiento de una amplia gama de revistas culturales y publicaciones alineadas estética o ideológicamente con la vanguardia, sino también con el desarrollo de un nuevo modelo de producción y difusión de obras literarias de tipo comercial, el análisis de los elementos paratextuales, entendemos cubiertas, contraportadas, prólogos, pero también publicidad, y por supuesto las ilustraciones y otros elementos de carácter gráfico, se revela especialmente interesante a la hora de reflexionar en torno a las prácticas de edición, recepción y consumo de la literatura popular. La novela de kiosco se propone entonces como un producto esencialmente híbrido que se aleja estética y formalmente de los formatos editoriales pues, tradicionalmente vinculados con la cultura de lo que se ha llamado las clases altas, es decir, el formato del libro tradicional clásico, definiéndose de hecho en la presentación de la colección literaria, la novela semanal, como aquello que no es ni libro, ni periódico, ni revista ilustrada. Y sin embargo, tiene del libro casi el tamaño, y es posible que también la densidad del contenido. De la revista, el precio, el cuidado en la presentación y los grabados, y del periódico, la intermitencia y la formal cualidad de la aparición a plazo fijo. Asimismo, mencionamos de nuevo que la historia de la novela de kiosco es, ante todo, la historia social de su público lector. Un público que se ve atraído en masa por determinados subgéneros cuyo valor parece residir en su capacidad de entretenimiento y que modela sus gustos y preferencias en la lectura a través de todos los elementos textuales, paratextuales, materiales que componen el libro, a la vez que en gran parte construye sus procesos de recepción e interpretación de la obra en un primer momento a partir de la imagen, la cubierta, y posteriormente a partir de la relación entre el texto y la imagen, la cubierta previamente visualizada, pero también las ilustraciones que se contienen en el interior y otros elementos gráficos. En estas décadas, durante las cuales la alfabetización avanza significativamente y los hábitos lectores se refuerzan, el fenómeno de las colecciones de novela breve, generalmente ilustradas, que en pocos años inundaron el mercado editorial, desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las nuevas formas de ocio y en la apertura de nuevos espacios de cultura, pues ofrece una serie de productos literarios asequibles para una gran parte de la población con un bajo nivel cultural, que accede ahora con gran fuerza a la actividad de la lectura y las prácticas sociales que se generan en torno a ella, a través de estas novelas relativamente simples en su argumento y en su estructura, en las que muy a menudo, y cito a Fernando Iriazu, encuentran retratada la cotidianidad de su propia existencia. El 19 de mayo de 1922, como ya se ha comentado, de la mano del editor, escritor y periodista Artemio Precioso, ve la luz el primer número de una de las colecciones literarias más destacadas y más amplias de los años 20, la novela de Beco. El propio Artemio Precioso atribuye el éxito de esta colección a la fórmula empleada y en gran parte al formato editorial y el cuidado del diseño gráfico, papel de calidad, presentación sugerente con bellas ilustraciones, tanto en la cubierta como en el interior, que normalmente coincide en este caso el mismo dibujante para el desempeño de ambos trabajos y suelen ser pues, grandes dibujantes de la época, como pueden ser Penagos, Rivas, Bartolucci, Máximo Ramos o Vázquez Calleja, entre otros. Pero también se le atribuye a su característico prólogo a modo de entrevista, en el que se aborda de manera informal temas de actualidad en la sociedad española del momento, por lo que solía resultar muy atractivo para el lector, y los textos a cargo de algunos de los más exitosos autores del momento. Además, las novelas publicadas en esta colección son de muy variada tendencia y abordan temas diversos, siempre acordes con los gustos del nuevo lector popular. Predomina, como ya sabemos, la novela de temática pues, erótica, sentimental, también hay algunas novelas de carácter cómico, tragicómico, algunas novelas históricas, pero de una manera o de otra, independientemente del tema principal, casi siempre se puede rastrear la recurrencia de determinados elementos de tipo social. Y en muchos autores que publican esta colección, como es el caso pues, de Pilar Millán Astray o de Antonio Casero, se centran en concreto en la representación de los usos, actitudes, costumbres, tipos y condiciones de vida del proletariado y o de las clases más bajas de la sociedad madrileña del primer tercio del siglo XX, presentando así una gran variedad de escenas de carácter realista que, a pesar de incorporar variaciones respecto a los modelos anteriores, fruto de la fundación de un conjunto de prácticas culturales de carácter renovador, no dejan de entroncar con la tradición del realismo decimonónico.
Uno de los autores que más títulos publicó en la novela de hoy y que más explícitamente se centra en la representación de la clase trabajadora y en ocasiones también del lumpenproletariado es Fernando Mora, escritor y periodista madrileño que colaboró frecuentemente en diversas colecciones, por supuesto la novela de hoy que estamos comentando, pero también los cuentistas, los contemporáneos, la novela de bolsillo, el libro popular España Gráfica o el cuento nuevo, entre otras, y que fue en su momento ampliamente conocido como uno de los más exitosos escritores del pueblo, ubicándose en el extremo más comercial y menos legítimo del campo literario. De origen proletario, lo que es importante tener en cuenta a la hora de considerar los modos en que definió y articuló la existencia del proletariado en su narrativa, masón, próximo al republicanismo radical, ocupó, al igual que muchos otros escritores que publicaban en colecciones de gran divulgación, una doble posición en el campo cultural, pues además de ficción produjo una amplia obra periodística dispersa, en la que reflexiona en torno a múltiples temas de actualidad, manteniendo en todo momento un trasfondo de clara intención política. Injusticias sociales, denuncia del caciquismo, pero también intereses y preocupaciones generales de las clases medias y bajas. Se alineó con el conjunto de autores que entre finales del siglo XIX y principios del XX toman el espacio urbano y en concreto la ciudad de Madrid como uno de los ejes principales en torno a los cuales se articula su obra literaria, llegando a plasmar no solo el ambiente heterogéneo de cuyos fondos sociales fueron extraídos sus personajes, herederos de los chisperos inmortalizados por Goya, suscita de buen pollo, sino también las nuevas formas de sociabilidad, prestándole atención al mundo del cine, los eventos deportivos, la zarzuela, el teatro, las varietés y otros elementos culturales que forman parte de la vida contemporánea y que son clave para comprender la estructuración del espacio de consumo de productos simbólicos en la Edad de Plata. Asimismo, como explica el propio autor en una entrevista que se publica a modo de prólogo de su novela La mocita del collar de cerezas, su vocación literaria surge principalmente a partir de la lectura de Germinal, novela de Zola, y de la asistencia, siendo muy joven, a la representación teatral de Juan José, obra de Joaquín Vicenta, a quien admira y del que se siente continuador. Así, sus inicios literarios se vinculan, por un lado, a la influencia de un texto que aborda la lucha de clases, la huelga y las condiciones de los trabajadores de la mina, lo que determina la filiación naturalista de su obra. Por otro, a la influencia de un drama de orientación proletaria que incluye abundantes elementos de denuncia social en torno a las condiciones de vida que impone el sistema capitalista durante la Restauración, y en la que cobra gran importancia el conflicto sentimental definido por los celos y la traición, todos ellos temas y aspectos que Mora tratará ampliamente en sus novelas. De esta manera, a pesar de las convergencias e influencias, el Madrid de Mora no es el de Baroja, tampoco es el de Luis de Tapia, ni siquiera es exactamente el de Joaquín Vicenta. Si bien en buena parte de sus novelas la marginalidad social, encarnada en un amplio conjunto de chulos, prostitutas, golfos, tenderas, bufetistas, presos de la cárcel modelo, comerciantes que transitan el Madrid del 1900 y obreros que trabajan en la fábrica y residen en los extrarradios, confluye con el retrato de costumbres, muchas veces enmarcado en estructuras características de la novela rosa, por los cuales el conflicto sentimental en torno al que frecuentemente gira el argumento suele derivar en un desenlace truculento. Es importante tener en cuenta que sus primeras publicaciones parecen estar vinculadas al diario de crímenes Los Sucesos, en el que se recogían diversas informaciones de actualidad, relatos morbosos y noticias sensacionalistas, lo que sin duda influye en el hecho de que su literatura estuviera plenamente adaptada desde sus inicios a las expectativas, los intereses, las inquietudes y los hábitos culturales de un público lector que demandaba la reproducción realista de un imaginario social en el que predominaba la identificación de sus espacios, sus referentes y su cotidianidad colectiva. Fernando Mora llegó a publicar 17 obras en la colección de la novela de hoy, y en gran parte de ellas, especialmente aquellas que denomina novelas madrileñas, no solo se decanta por la representación costumbrista, sino que tiende a abordar una temática social de la que parece desprenderse cierto interés por promocionar un ideario progresista que queda vertido en los textos a través de la presentación de personajes populares, muchos de ellos obreros que a menudo demuestran tener conciencia de clase, y con los que el nuevo lector fácilmente se podría identificar, pero también a través de las alusiones a la actualidad política, incluso a través de cierta dignificación del lumpenproletariado, como se puede apreciar, por ejemplo, en su novela Huelga de golfos. Asimismo, es importante recordar que la representación de las clases populares se lleva a cabo a través de texto y a través de imagen, dado que todas las novelas de Fernando Mora publicadas en esta colección, retomando la idea que comentábamos al principio, se encuentran ilustradas por dibujantes diversos, y esa es una de las especificidades de la novela de hoy, en la que prácticamente todos los números incorporan abundantes ilustraciones frente a otras colecciones de gran divulgación, como la novela corta o la novela selecta,
que muchas veces prescinden de estas ilustraciones, excepto de las de la cubierta. Y esto es un hecho que en sí mismo se convierte en indicativo de las preferencias, las estrategias y las posibilidades económicas de las editoriales, así como de la consideración de los editores en torno a la materialidad del libro y de sus expectativas e intereses en torno a la relación que pretenden que el lector construya con el acto de lectura. Así, una vez ubicada la figura de Fernando Mora y su producción literaria en la novela de hoy, y teniendo además en cuenta que la cultura popular se encuentra en este momento atravesada por la erupción de la imagen en el espacio del texto y que la ilustración de obras literarias construye un nuevo atractivo para el lector popular, cabe preguntarse por dos cuestiones entrelazadas. Por un lado, las especificidades, en este caso de la representación de la clase obrera, que se ofrece a través de la confluencia de dos lenguajes complementarios, el de la imagen y el del texto. Y por otro, por la imagen que los procesos, por la manera en que los procesos de integración de la imagen en el discurso, indispensables para la articulación del significado de la obra literaria, cumplen un papel específico en la recepción de obras publicadas en colecciones de gran divulgación. Papel que invita a reconsiderar tanto el desarrollo de las nuevas formas de escritura y los nuevos hábitos de lectura surgidos en el primer tercio del siglo XX, como la influencia de esta presencia de la ilustración en las novelas breves sobre las prácticas de socialización literaria. Hablaremos así de algunos ejemplos, sobre todo de cubiertas de novelas de Fernando Mora. Comentaremos que si la práctica de la ilustración de libros y prensa en España es evidentemente mucho anterior al periodo que nos atañe, debemos tener en cuenta que desde las primeras décadas del siglo XX, cuando la imagen se incorpora con fuerza arrolladora a una gran parte de las manifestaciones literarias producidas en el seno de la cultura de masas, en el libro, especialmente la novela popular publicada por entregas o en colecciones literarias, se desarrolla con la misma fuerza un conjunto de dispositivos formales de orientación comercial encaminados, como resultado de la intención del autor o el editor, a determinar la recepción, a controlar la interpretación, a calificar el texto. Esto es cita de Botrel. Los paratextos así definen en gran parte el libro como producto de mercado, cobrando gran importancia determinados elementos como pueden ser la organización de las unidades tipográficas, la presencia o no de elementos icónicos o la composición de las cubiertas que se utilizan para presentar y facilitar la identificación del producto. Centrándonos brevemente en la función de la cubierta, diremos que se constituye como punto de acceso al interior de un libro, pero además supone ante todo una síntesis anticipatoria, un horizonte de expectativas para el lector y una primera interacción con el contenido a través de los paratextos visuales, y esto puede funcionar o no como reclamo, llamando más o menos la atención y favoreciendo o no la aproximación a la lectura. Observamos algunas de las cubiertas de las obras que Mora publicó en la novela de hoy a cargo de distintos ilustradores. Estos en concreto están a cargo de Pumareda, Vázquez Calleja y Picó. Casi todas representan figuras femeninas, teniendo en cuenta que muchas de las novelas de Mora tienen como protagonistas, o al menos incluyen, mujeres proletarias o las clases bajas, que se encuentran en distintas situaciones, reproduciéndose así un imaginario en torno a la mujer que parece estar relacionado con la fácil identificación de la temática de la novela, compartimentada por géneros, pues el lector está familiarizado con la reproducción de determinadas escenas y personajes estereotipados que descodifica, así como incluso con determinados patrones estéticos vinculados con cada uno de los temas, de la misma manera que los argumentos giran en torno a patrones variados, pero generalmente definidos. Los paratextos visuales de la portada constituyen así una zona de transición y transacción general en torno a lo que se puede encontrar en el interior de la novela, en tanto que, según Geret, el público es una entidad que equivale a más de la suma de los lectores, pues esa entidad incluye a veces, de una manera muy activa, a personas que no necesariamente leen el libro, pero que entendemos se relacionan con él y lo incorporan a su vida social y cultural de otras maneras, independientemente de la lectura. Muy distinta es la imagen de los personajes, en concreto de la mujer, que se ofrece en cubiertas de novelas específicamente madrileñas, como pueden ser Huelga de Golfos o esta, Cómo odian las feas. En Cómo odian las feas observamos la síntesis del suceso truculento que suponemos el clímax, o bien el desenlace de la novela, que incita al lector a saber qué ha ocurrido para llegar hasta esta escena en la que se presenta una mujer que de hecho es una de las protagonistas de una historia de amor entre dos trabajadores de fábrica, un obrero y un obrero, que resulta en un conflicto por adulterio, celos y una consecuente venganza. Efectivamente, aquí encontramos una reminiscencia decimonónica de lo que Botrel considera un modo de presentar a los personajes a través de figuras emblemáticas aisladas, con enunciados visuales y casi mnemotécnicos de las acciones desarrolladas, crímenes, asesinatos, muertes, con unas representaciones de la protagonista que permiten observar cómo se va afirmando un verdadero título icónico, antes incluso que un título textual. Por otra parte, tal como indica Christine Rivalan, en este contexto de la reordenación del campo cultural,
como productos editoriales, las colecciones reflejan la diversidad de la producción destinada a un gran número de lectores, con una serie de propuestas diferentes. Por ejemplo, a finales de los años 20 y los años 30 aparecieron cubiertas e ilustraciones que se inspiraban en la estética vanguardista, en la novela de hoy, El Mundo Latino, sustituyendo a otras más costumbristas que habían hecho el éxito del cuento semanal. Las nuevas colecciones se caracterizan por una gran heterogeneidad en cuanto a opciones narrativas y también desde el punto de vista plástico. Así, estas cubiertas, la primera de Vázquez Calleja, la segunda de Riquet, incluyen algunos rasgos similares a aquellos que se vinculan con la estética de vanguardia y contrastan con lo que se propone en La Mocita del Collar de Cerezas, la última portada. Ilustrada por Sánchez Felipe en el interior y publicada en el primer año de vida de la colección. No incluye ilustración de cubierta y en el interior se incluyen dibujos como este, el último de allí, que representa, que en el texto se presenta como una anciana que va vendiendo cosas por la calle, pidiendo dinero y que a lo largo de su vida ha realizado distintos trabajos que en la época se relacionan con la mala vida, con la vida de los bajos fondos. Ha sido cómica, publicista, camarera, celestina, pordiosera, y que enlaza con esta presentación grotesca o esta esperpentización, en este caso aplicada a los personajes de clase baja, que entronca pues, con toda una tradición de representación desde Goya, pero también con autores menos conocidos como puede ser Isidro Nunel. Ya para ir terminando, para tratar muy brevemente la ilustración en el interior de novelas, destacamos Huelga de Golfos y Cómo odian las feas, ambas ilustradas por Enrique Varela de Seijas. Se presentan dibujos con líneas sencillas que ofrecen un gran movimiento, escenas variadas, siempre encuadradas en un marco rectangular sin fondo para simplificar y sintetizar el contenido a través de la presencia de unos personajes en un primer plano, en ocasiones dando la espalda, y muchas veces reunidos en grupo, a propósito del tema de las novelas, de una manera que parece ser más cinematográfica que fotográfica. Así, en estas novelas ilustradas, cada una de las imágenes o temas gráficos se intercala en el texto, produciendo fragmentos breves y condensados del discurso gráfico, una narratividad gráfica en ocasiones equivalente a un conjunto sintagmático, lo que nos lleva a considerar la labor de ilustración ante todo como una labor de traducción, de búsqueda de correspondencia interpretativa de la imagen con el texto, que es aquí su otro semiótico, cuya consecución influye directamente en los procesos de recepción por parte del lector. Así, la presencia de ilustración intercalada en unos productos literarios que ya no están restringidos a la élite modifica enormemente la manera en que se lee y, por tanto, en consecuencia, la posibilidad de construir visiones del mundo, así como consideraciones sociales e ideológicas concretas a partir de una comprensión específica del texto ligado a la imagen. Para concluir, finalmente, vamos a decir que todas estas novelas de kiosco son novelas breves, de pequeño formato, próximas a lo que podría ser la novela de bolsillo, adaptadas para ser leídas en cualquier momento y en cualquier situación, la calle, el tren, y para que la lectura fuese cómoda y no requiriese demasiado tiempo ni demasiado esfuerzo. Por eso nos sorprende que las ilustraciones fuesen tan abundantes, entre 10 y 15 en una novela de aproximadamente 65 páginas. Esto facilita la difusión de la lectura, refuerza visualmente el mensaje que ofrece el contenido textual, hace que escenas y personajes sintetiza fragmentos y, por supuesto, ameniza la lectura. La novela de hoy es un excelente ejemplo para conocer la narrativa española del primer tercio del siglo XX, así como para llevar a cabo una aproximación a los gustos y los hábitos lectores del público. Más que la recuperación de la figura de Mora, una aproximación a su obra literaria ilustrada permite reconstruir el sentido social colectivo que tuvo la producción de novelas de kiosco, intentando partir de lo singular para ejemplificar los modos en que el desarrollo de las novelas populares ilustradas supuso, en un contexto de modernidad, la aparición de un nuevo formato para la difusión de literatura, a la vez que un nuevo soporte para la difusión de las artes gráficas, que tiene una función concreta en torno al texto y, en conjunto con él, influye enormemente en los modos en que el lector se relaciona con el libro, figura contenidos y construye de una manera específica sus hábitos y prácticas de lectura y, por tanto, sus hábitos y prácticas sociales. Gracias.